Lección 121. Piedra, papel y tijera. Hola, Anna. ¿Quieres jugar a la piedra, papel y tijera? Claro, John. ¿Por qué no? Muy bien, vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tijeras. Ja, ganó. Ah, tío. ¿Me tienes, Anna? ¿Los dos mejores de 3? Vale, John. Tráelo. Muy bien, allá vamos. 1, 2, 3. Papel. Parece que estoy un paso por delante de ti, John. Maldita sea, Anna. ¿Por qué eres tan buena en este juego? Todo es cuestión de estrategia, John. Y he estado practicando mis habilidades de piedra, papel y tijera durante años. Bueno, supongo que tendré que esforzarme más la próxima vez. ¿Una ronda más? Claro que sí, John. Estoy lista cuando tú lo estés. Vale, allá vamos. 1, 2, 3. Roca. Sí. Soy el campeón de piedra, papel y tijera. De ninguna manera, Anna. ¿Cómo me golpeaste 3 veces seguidas? Te lo dije, John. Todo es cuestión de estrategia. Lección 122. Película de superhéroes. Hola Anna, ¿has visto la última película de superhéroes que acaba de salir? No, no lo he hecho. ¿Está bien? Oh, sí, es increíble. Los efectos especiales son de otro mundo y la historia está muy bien escrita. No me gustan mucho las películas de superhéroes. Son todos iguales. ¿Qué? De ninguna manera, Anna. Cada uno es totalmente único con su propio conjunto de personajes y tramas. No lo sé, John. Todos parecen tener la misma fórmula. El héroe lucha contra el villano, salva el mundo y se queda con la chica. Bueno, sí, pero eso es lo que las hace tan increíbles. Puedes ver batallas épicas entre el bien y el mal, y el héroe siempre sale victorioso. Supongo que tienes razón en eso, John. Pero, ¿qué pasa con las comedias románticas? Son mis favoritas. Oh, vamos Anna. Las comedias románticas son muy predecibles. Siempre terminan de la misma manera, el chico se queda con la chica, se besan y los créditos pasan. Bueno, al menos son reconfortantes y edificantes. Siempre salgo del cine sintiéndome bien. Vale, es justo. ¿Qué tal si nos comprometemos y vemos una película de aventuras llena de acción que también tiene un poco de romance? Parece un plan, John. Siempre y cuando no sea otra película de superhéroes. Trato hecho, Anna. Encontraré la película perfecta para nosotros. Lección 123. Apuesto a que puedo adivinar tu edad. Hola Anna, apuesto a que puedo adivinar tu edad en 5 años. Oh, ¿en serio? Lo dudo, John. Pero adelante, inténtalo. Está bien, déjame ver. Parece que tienes 20 años, así que voy a decir 25. Ja. Estás muy lejos, John. En realidad tengo 32 años. Vaya, estaba muy lejos. Pero no pareces tener más de 25 años.
Gracias, John. Ahora me toca a mí adivinar tu edad. Parece que tienes poco más de 30 años, así que voy a decir 31. Cerca, Anna, pero no del todo. En realidad tengo 28 años. De ninguna manera. Pareces mucho más vieja que eso. Oye, no es algo muy bonito de decir, Anna. Estoy bromeando, John. En realidad pareces muy joven para tu edad. Gracias, Anna. Lo tomaré como un cumplido. Supongo que ambos fallamos en adivinar la edad del otro. Pero al menos nos divertimos intentándolo. Sí, era un juego divertido. Deberíamos volver a hacerlo alguna vez, pero quizás con un rango de edad más pequeño. Estoy de acuerdo, John. No quiero volver a avergonzarme por estar fuera 7 años. Lección 124. La mejor comida que he probado. Anna, debo admitir que esta es una de las mejores comidas que he probado en mi vida. ¿Qué pusiste en este plato? Oh, es solo una receta familiar que se ha transmitido de generación en generación. Me alegro de que te guste, John. ¿Te gusta? Me encanta. Siento que podría comer esto todos los días durante el resto de mi vida. Ja. Bueno, eso es un gran elogio de tu parte, John. Me alegra que lo disfrutes tanto. En serio, Anna, esto es increíble. Me siento como si estuviera en un restaurante elegante. Bueno, no tienes que ir a un restaurante elegante para comer bien. A veces, las mejores comidas se preparan en casa. Tienes toda la razón, Anna. Creo que nunca había comido tan bien en un restaurante. Bueno, me alegra oír eso. Quizá debería abrir mi propio restaurante. Sí, definitivamente deberías. Sería un cliente habitual. Ja. Lo tendré en cuenta, John. Pero por ahora, disfrutemos juntos de esta deliciosa comida. Estoy de acuerdo, Anna. Vamos a profundizar. Lección 125. ¿Puedes sonreír para la cámara? Hola Anna, ¿puedes sonreír para la cámara? Claro, John. Queso. No, no, no. Esa no es una sonrisa de verdad. Solo estás mostrando los dientes como un animal salvaje. ¿Qué? Pensé que así es como se supone que hay que sonreír en las fotos. De ninguna manera, Anna. Una verdadera sonrisa involucra tus ojos, no solo tu boca. Mira, deja que te enseñe. ¡Wow, John! ¡Qué gran sonrisa! ¿Cómo lo haces? Todo está en los ojos, Anna. Tienes que pensar en algo que te haga realmente feliz y dejar que esa sensación se irradie por tu rostro. No sé si puedo hacerlo cuando se me ordene. Claro que puedes, Anna. Piensa en algo que te haga realmente feliz, como comer helado en un día caluroso. Vale, déjame intentarlo. Respira hondo, helado. Ja. Eso es, Anna. Es una sonrisa de verdad. Ahora, tomemos otra foto y veamos la diferencia. Vale, John. ¿Ves, Anna? Es 1.000.000 de veces mejor que la primera. Te ves muy bien.
Vaya, tienes razón, John. No sabía que había tanto en sonreír en las fotos. Es un arte, Anna. Y lo estás haciendo muy bien. Lección 126. Buen tiempo. Hola Anna, ¿te has dado cuenta del buen tiempo que hace hoy? Sí, John. Es increíble. Finalmente, el sol brilla y la temperatura es perfecta. Lo sé, ¿verdad? Es el tipo de clima que hace que quieras dejar el trabajo e ir a la playa. Ja. Ojalá pudiéramos hacerlo, John. Pero creo que nuestro jefe no estaría muy contento con eso. Cierto, cierto. Pero siempre podríamos tomarnos un descanso extra largo para comer y tomar el sol un rato. Me gusta tu forma de pensar, John. Pero asegurémonos de no quemarnos con el sol y llegar al trabajo con aspecto de un par de langostas. Estoy de acuerdo, Anna. Tomemos un poco de protector solar y disfrutemos de este hermoso clima mientras podamos. Lección 127. ¿Has estado alguna vez en este museo? Hola Anna, ¿has estado alguna vez en este museo? No, John, no lo he hecho. Pero he oído que se supone que es bastante impresionante. Sí, he oído que tienen algunos artefactos y pinturas muy antiguos de artistas famosos. Eso suena interesante. Pero ya me conoces, John. Me distraen con facilidad todas las cosas brillantes. Ja, ja, sí, lo sé. Tengo que seguir recordándote que mantengas la concentración. Oye, no puedo evitar que pongan una bola de discoteca gigante en medio de la exposición de arte. Es tan fascinante. Lo sé, Anna. Pero recuerda que estamos aquí para aprender y apreciar la belleza del arte. Lo sé, lo sé. Pero, ¿podemos al menos tomarnos un breve descanso para bailar bajo la bola de discoteca? Claro, Anna. Pero asegúrate de no derribar accidentalmente ninguna obra de arte de valor incalculable con tus movimientos. No te preocupes, John. Soy bailarina profesional. Sé cómo detener un movimiento sin causar ningún daño. Lección Besos. 128. Concurso de baile. Hola Anna, ¿te enteraste del concurso de baile de la semana que viene? No, John. ¿Qué concurso de baile? Es un evento de caridad para el refugio de animales local. Están organizando un concurso de bailando con los perros. Eso suena increíble. Me encanta bailar y me encantan los perros. Es como si mis dos cosas favoritas se combinaran. Sí, debe ser divertido. Pero tengo que advertirte, Anna. No tengo ningún movimiento de baile. ¿Qué quieres decir, John? Todos tienen movimientos de baile. Incluso mi abuela tiene algunos movimientos enfermizos. Bueno, no soy tan coordinada como tu abuela. Podría pisarte los dedos de los pies por accidente o tropezarme y caerme. No te preocupes, John. Te enseñaré algunos movimientos de baile. Y si todo lo demás falla, haremos el baile del robot. Ja, ja, no creo que el baile de los robots vaya a impresionar a los jueces. Oh, vamos, John. El baile de los robots es un clásico. Además, ¿quién puede resistirse a un buen baile de robots? Está bien, está bien. Me has convencido, Anna. Empecemos a practicar los movimientos de baile de nuestros robots. Lección 129.
¿quieres tomar un café conmigo? Anna, ¿quieres tomar un café conmigo? Me vendría bien un aumento de cafeína. Claro, John. Nunca digo que no al café. ¿Cuál es tu tipo favorito? Por lo general, me quedo con una taza de café normal. Nada demasiado elegante para mí. Oh, vamos, John. Tienes que vivir un poco. ¿Qué tal probar un macchiato de caramelo o un café con leche con especias de calabaza? Me parecen demasiado dulces, Anna. Prefiero el café fuerte y amargo, como mi exnovia. Ja, ja, sé lo que quieres decir. Pero a veces es bueno cambiar las cosas y disfrutar de un dulce. Vale, está bien. Pero si acabo saltando en las paredes por todo el azúcar, es culpa tuya. Trato hecho, John. Y si no te gusta, te lo beberé. Nunca digo que no a una taza de café extra. Suena bien, Anna. Vamos a por nuestra dosis de cafeína y esperemos no acabar como ardillas con un subidón de cafeína. Lección 130. ¿Has visto mi mochila escolar en alguna parte? Anna, ¿has visto mi mochila escolar en algún sitio? No lo encuentro. No, John. ¿Buscaste debajo de la cama o en el armario? Sí, busqué por todos lados. Es como si mi mochila escolar se hubiera desvanecido en el aire. Bueno, ¿revisaste el último lugar donde lo dejaste? No recuerdo dónde lo dejé. Ese es el problema. El típico John. Siempre pierdo cosas. ¿Quizás lo dejaste en tu casillero de la escuela? No, ya lo comprobé. Quizá esté en el triángulo de las Bermudas y le falten todos los calcetines. Ja, 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 muy gracioso, John. Pero en serio, tienes que encontrar tu mochila escolar. Tienes tareas y libros importantes ahí. Lo sé, Anna. Por eso estoy tan asustado. Quizá me ponga mi mochila y finja que es mi mochila escolar. Eso no va a funcionar, John. Parecerás una tortuga que lleva su hogar en la espalda. Está bien, está bien. Seguiré buscando mi mochila escolar. Tal vez aparezca como si hubiera desaparecido mágicamente. Buena suerte con eso, John. Quizá deberías poner un rastreador GPS en tu mochila escolar de ahora en adelante. Lección 131. ¿Has oído hablar del equipo de fútbol de la escuela? Anna, ¿has oído hablar del equipo de fútbol de la escuela? Acaban de ganar el campeonato. De ninguna manera, John. Eso es increíble. Ni siquiera sabía que nuestra escuela tenía un equipo de fútbol. Sí, han estado practicando durante meses. He oído que incluso han traído un famoso entrenador para entrenarlos. Vaya, eso es impresionante. Quizá debería empezar a prestar más atención a los deportes. Deberías, Anna. Los deportes son excelentes para desarrollar el trabajo en equipo y el carácter. Pero seamos honestos, John. Solo me importa el espectáculo de entretiempo y los aperitivos. Ja, ja, sé lo que quieres decir, Anna. Pero todo es parte de la diversión. Además, no puedes jugar un partido de fútbol sin unos buenos aperitivos. Hablando de aperitivos, ¿has oído que venderán salchichas y nachos en el próximo juego? De ninguna manera, Anna. Me engañaste con las salchichas. Definitivamente estaré ahí para animar al equipo y llenarme la cara.
Lo mismo digo, John. Demostremos nuestro apoyo al equipo de fútbol de la escuela y comamos unos deliciosos aperitivos al mismo tiempo. Lección 132. ¿Has recibido alguna vez un ramo de rosas? Anna, ¿has recibido alguna vez un ramo de rosas? No, John. No puedo decir que lo haya hecho. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en regalarte un ramo de rosas para demostrarte mi aprecio por nuestra amistad. Ay, John. Es muy dulce de tu parte. Pero no tienes que regalarme nada. Nuestra amistad ya es suficiente. Lo sé, Anna. Pero quiero hacer algo bonito por ti. ¿Y a quién no le gusta un ramo de hermosas rosas? Es verdad, John. Pero solo una cosa. Espero que no me regales una docena de rosas rojas como en las películas. ¿Por qué no, Anna? Las rosas rojas son un símbolo clásico del amor y la amistad. Lo sé, John. Pero son tan clichés. ¿Por qué no lo mezclas y me das un ramo de rosas azules o rosas arcoíris? ¿Rosas azules? ¿Rosas arcoíris? ¿Son reales, Anna? Sí, John. Lo están. Y son mucho más únicas e interesantes que las aburridas rosas rojas viejas. Está bien, está bien. Veré qué puedo hacer, Anna. Pero no te sorprendas si terminas con un ramo de dientes de león y hierba. Ja, ja, mientras sean tuyos, John, los apreciaré para siempre. Lección 133. Mira este globo que encontré. Hola, Anna. Mira este globo que he encontrado. Es enorme. Wow, John. Es un globo enorme. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en la esquina de la calle. Creo que alguien lo soltó accidentalmente. Bueno, es bueno que lo hayas encontrado. Sería una pena que un globo tan bonito se desperdiciara. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué crees que debemos hacer con él? Quizás deberíamos atarlo a algo y dejarlo volar por el cielo. Es una gran idea, Anna. Pero, ¿y si desaparece flotando y no lo volvemos a ver? Entonces solo tendremos que pedir un deseo y esperar que nos traiga buena suerte donde quiera que vaya. Vale, pero asegurémonos de atarlo a algo resistente para que no flote demasiado rápido. Buena idea, John. Y ya que estamos, ¿por qué no le escribimos un pequeño mensaje? Oh, me gusta la idea, Anna. ¿Qué debemos escribir? ¿Qué tal, vuela alto y alegra a quien te encuentre? Perfecto, Anna. Y quién sabe, tal vez alguien lo encuentre y le alegrará el día. Exactamente, John. Y todo será gracias a nuestro hermoso y gigante globo. Lección 134. ¿Has visto mi bolígrafo? Anna, ¿has visto mi bolígrafo? Parece que no lo encuentro por ningún lado. No, John. No he visto tu bolígrafo. Quizá lo perdiste. No puedo haberlo perdido, Anna. Ese bolígrafo es mi bolígrafo de la suerte. Me ha acompañado en todo momento. Oh, ¿en serio? ¿Así que tu bolígrafo es tu amuleto de la suerte? Sí, Anna.
Siempre que llevo ese bolígrafo conmigo, siento que puedo conquistar cualquier cosa. Bueno, en ese caso, quizás deberías conseguir una caja entera de esos bolígrafos. De esa forma, tendrás buena suerte durante días. Ja, 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 qué buena idea, Anna. Pero, ¿y si se me acaba la suerte y los pierdo todos? Entonces solo tendrás que encontrar un bolígrafo nuevo de la suerte, Ion. Quizá esta vez sea un lápiz. ¿Un lápiz? ¿Hablas en serio, Anna? No es un instrumento de escritura afortunado. Ni siquiera es permanente. Bueno, quizás no le has dado una oportunidad a los lápices, Ion. También pueden ser bastante confiables. No lo sé, Anna. Creo que me quedo con mi fiel bolígrafo. Y me aseguraré de vigilarlo más de cerca de ahora en adelante. Buena idea, Ion. No querrás perder tu amuleto de la suerte, ¿verdad? Lección 135. ¿Qué hora es? Hola, Anna. ¿Sabes qué hora es? No, Ion. No llevo un reloj. ¿Lo sabes? Sí, lo creo. Pero está roto, así que está atascado a las 5 en punto. Bueno, supongo que tendremos que usar nuestros instintos para saber la hora. ¿Instintos? ¿Qué quieres decir, Anna? Quiero decir, podemos usar la posición del sol para saber la hora aproximada. O podemos hacer una estimación en función del hambre que tengamos. Ja, ja, me gusta ese método, Anna. Entonces, ¿qué tan hambriento tienes? Tengo bastante hambre, Ion. Yo diría que ya es hora de comer. Hora de comer. Son solo las 10 de la mañana, Anna. Oh, bueno, en ese caso, no tengo hambre en absoluto. Debe ser la hora del desayuno. ¿Hora de desayunar? Anna, ya casi es mediodía. Oh, sí. Olvidé que el tiempo existe realmente. Quizá deberíamos preguntarle la hora a alguien. Es una buena idea, Anna. Busquemos a alguien que no sea tan despistado como nosotros. Estoy de acuerdo, Ion. Y quizás también deberíamos invertir en un reloj que funcione. Lección 136. ¿Has probado alguna vez la comida japonesa? Hola, Anna. ¿Has probado alguna vez comida japonesa? Sí, Ion. Me encanta la comida japonesa. El sushi es uno de mis platos favoritos. ¿Sushi? ¿No es eso lo del pescado crudo? Sí, Ion. Pero está realmente delicioso. Deberías intentarlo. No lo sé, Anna. No estoy seguro de estar preparado para comer pescado crudo. Bueno, también tienen otras opciones. Como pollo o ternera teriyaki. ¿Teriyaki? ¿Es algún tipo de salsa? Sí, es una salsa de soja dulce que usan en muchos platos japoneses. Está muy buena. No lo sé. Me gusta que mi comida esté bien cocinada. Bueno, también tienen tempura. Es un tipo de comida frita. Puede que te guste eso. Comida frita. Ahora hablas mi idioma, Anna. Definitivamente estoy dispuesto a intentarlo. Genial, Ion. Y quién sabe,
quizás a ti también te acabe gustando el sushi. Lo dudo mucho, Anna. Pero mantendré la mente abierta. Lección 137. Cambiar una bombilla. Anna, ¿sabes cuántas personas se necesitan para cambiar una bombilla? No, John. ¿Cuántas personas? Solo uno. Pero la bombilla tiene que querer cambiar de verdad. Ja, ja, esa es buena, John. Pero en serio, necesitamos cambiar esta bombilla. Ha estado parpadeando durante días. Lo sé, Anna. Pero cada vez que intento cambiarlo, termino rompiendo la bombilla o recibiendo una descarga eléctrica. Bueno, quizás deberíamos llamar a un profesional para que lo haga por nosotros. ¿Un profesional? Anna, es solo una bombilla. No necesitamos contratar a nadie para eso. No lo sé, John. Parece que no tienes mucha suerte al cambiar las bombillas. Oye, quiero que sepas que cambié la bombilla de mi lámpara la semana pasada. Oh, ¿en serio? ¿Y cuántos intentos te llevó? Me llevó unos cuantos intentos. Pero al final lo conseguí. Bueno, quizás deberíamos seguir usando velas hasta que podamos averiguar cómo cambiar la bombilla. ¿Velas? Anna, eso no es muy práctico. Necesitamos luz para ver. Lo sé, John. Pero al menos no tendremos que preocuparnos de que nos electrocuten o se rompa nada. Supongo que tienes razón, Anna. Pero no dejemos de cambiar la bombilla todavía. Lección 138. ¿Has nadado alguna vez en un río? Hola, Anna. ¿Alguna vez has ido a nadar a un río? No, John. No lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando que podría ser divertido ir a nadar al río que atraviesa la ciudad. No lo sé, John. ¿No está muy sucia el agua? ¿Y qué pasa con la corriente? Podría ser peligroso. Oh, vamos, Anna. No está tan mal. Y podemos tener cuidado. Además, piensa en toda la diversión que tendremos nadando y chapoteando. No lo sé, John. No me suena muy atractivo. Quizás podríamos ir a la piscina comunitaria en su lugar. ¿La piscina? Eso es muy aburrido, Anna. Necesitamos un poco de aventura en nuestras vidas. ¿Y qué podría ser más aventurero que nadar en un río? Supongo que tienes razón, John. Pero, ¿qué pasa con todas las cosas que viven en el río? Como peces y serpientes y esas cosas. Oh, no te preocupes por eso, Anna. Te protegeré de cualquier pez o serpiente que intente atacar. ¿Me protegerás? ¿Qué vas a hacer, John? ¿Luchas contra ellos con tus habilidades de natación? Oye, quiero que sepas que soy muy buena nadadora, Anna. Y haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Vale, John. Si tú lo dices. Pero si me come un pez gigante, es tu culpa. Trato hecho, Anna. Ahora cojamos nuestros trajes de baño y vayamos al río para divertirnos un poco. Lección 139. ¿Has estado alguna vez en un partido de béisbol? Hola, Anna.
¿Has estado alguna vez en un juego de béisbol? No, John. No lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando que podría ser divertido ir al partido de béisbol local este fin de semana. Las entradas son bastante baratas y es una excelente manera de pasar una tarde soleada. No lo sé, John. El béisbol es un poco aburrido, ¿no? Quiero decir, lo único que hacen es quedarse de pie la mayor parte del tiempo. ¿De qué hablas, Anna? El béisbol es el deporte más emocionante que existe. La emoción del campo, el crujido del bate, el rugido de la multitud. Vale, lo entiendo. Eres un gran aficionado al béisbol. Pero no creo que sea lo mío. Vamos, Anna. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes. Y quién sabe, puede que incluso atrapes una pelota de falta. ¿Una pelota de falta? ¿Sabes siquiera cómo atrapar una pelota de béisbol, John? Por supuesto que sí, Anna. Solía jugar en las ligas menores. Y si cojo una pelota sucia, te la daré como recuerdo. Bueno, en ese caso, supongo que no estaría de más intentarlo. Pero me debes una salchicha y un refresco. Trato hecho, Anna. Es una cita. Y quién sabe, tal vez te conviertas en un fanático del béisbol después de todo. Lección 140. La casa de nuestro amigo está muy limpia. Hola Anna, ¿has estado en casa de nuestra amiga recientemente? Sí, estuve allí la semana pasada. ¿Por qué lo preguntas? Me preguntaba, ¿qué tan limpia está su casa? Siempre se ve impecable cuando estoy allí. Oh, su casa está definitivamente limpia, John. Pero ya sabes, vi unos cuantos conejitos de polvo debajo del sofá. ¿De verdad? Eso no me suena muy limpio. Bueno, creo que acaban de perder un lugar. Quiero decir, nadie es perfecto cuando se trata de limpiar. Supongo que es verdad. ¿Pero recuerdas la vez que fuimos allí y su cocina estaba hecha un desastre? Oh, sí, lo recuerdo. Había platos sucios por todos lados. Y no olvides las encimeras pegajosas y la pila de ropa sucia en el sofá. Ja. Sí, definitivamente no fue su mejor momento en términos de limpieza. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que su casa está realmente limpia ahora? Creo que debemos confiar en sus palabras, John. O tal vez deberíamos pasar por aquí sin previo aviso para verlo por nosotros mismos. Ja. Es una gran idea, Anna. No hay nada como una visita sorpresa para poner a prueba las habilidades de limpieza de alguien. O falta de ella, John. Hagámoslo. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y bienvenidos a ver más vídeos de nuestro canal.